Alianza Regional Red Concerto. Ley 1448 de 2011. ¿Qué es la Ley de Víctimas y la Restitución de Tierras? Es la ley que toma medidas de atención en asistencia y reparación integral a víctimas de conflicto armado en Colombia. Contexto nacional sobre el conflicto armado en Colombia. Consecuencias del conflicto armado interno. Desplazamiento forzado y despojo de tierras. Familias en estado de pobreza y pérdida de capacidad productiva de las regiones afectadas. Responsabilidad del Estado. Atender a las necesidades y contribuir a la estabilidad territorial de las personas desplazadas. Los objetivos principales de la Ley de Víctimas y la Restitución de Tierras son: recomposición del tejido social, reducir las injusticias de la desigualdad social, reparación económica y moral de las víctimas. Esto quiere decir, la ley reconoce los derechos que tienen las víctimas para la reparación y no repetición de los hechos que causaron dolor en el pasado. ¿Cuál es el artículo que reconoce a las víctimas del conflicto armado? Artículo 3. Víctimas. Se consideran víctimas para los efectos de esta ley que aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violencias graves y manifestaciones a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas en ocasión del conflicto armado interno. Las víctimas del conflicto armado deben presentar una solicitud en cualquiera de las oficinas regionales, como la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personerías municipales, para que sean incluidos en registro único de víctimas. Para ello deberá rendir la declaración sobre los hechos que lo convirtieron en víctima. Estas son las medidas de reparación. Restitución. Esta se compone de 3 partes. Restitución de tierras. El Estado se dirige a realizar la restitución de tierras despojadas a las víctimas. 2. Restitución equivalente. Si la restitución no fuera posible debido a la presente un riesgo para la vida integral personal de la víctima, el Estado procederá a realizar una restitución equivalente, es decir, se entregará un terreno de características similares a aquel del cual fueron despojados. Compensación. Si ninguna de las 2 opciones anteriores fuera posible, se efectuará una compensación en dinero. Indemnización. La indemnización por vía administrativa hace referencia a un reconocimiento económico con el propósito de contribuir a superar el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima. Rehabilitación. Atención médica, física y psicológica necesaria para la superación de las secuelas de los daños sufridos por las víctimas, cuyo desarrollo debe ser transversal a todo el proceso de reparación. Artículo 136 de la Ley 1448. Satisfacción. La satisfacción o compensación moral comprende las acciones tendientes a restablecer la dignidad de las víctimas y a difundir la verdad sobre lo sucedido, con el objetivo de contribuir a su bienestar y a mitigar su dolor. Artículo 139 de la Ley 1448. Garantías de no repetición. Acciones encaminadas a evitar que las violaciones masivas de derechos humanos se vuelvan a repetir y a modificar conductas que promuevan tales violaciones. Esta categoría tiene 2 componentes importantes: la prevención y la protección. Si quieres saber más sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ingresa a www.unidadvictimas.gov.co. Ahí encontrarás toda la información. Porque el primer paso lo das tú.